Buenas noches, bienvenidos a todos, a todas. Hoy vamos a empezar con nuestra última clase del primer módulo. Por favor, alguien me confirma si se ve mi pantalla. Es una presentación que dice Testing Types. Sí, se ve. Sí, se nota, se ve. Ya, perfecto. Entonces, para recapitular lo que hemos visto hasta aquí en este módulo de introducción. Primeramente hemos visto los roles, las actividades, qué es un test case, hemos aprendido a crear test cases, los campos que debe tener, lo mismo con los bichos. Hemos aprendido sobre los pilares de software testing y ayer hablamos sobre los ciclos de vida, tanto del proyecto de desarrollo de software como del equipo, es decir, el ciclo de vida de software testing. Hemos hablado siempre que tenemos que participar desde el primer día, buscar la calidad desde el primer día, y hemos dicho que nuestro objetivo es hacer pruebas en diferentes niveles, en diferentes lugares, para encontrar bichos, para evitar que estos bichos lleguen a manos del cliente. Hoy vamos a empezar hablando de qué tipo de pruebas se hacen. Hemos hablado bastante de pruebas. Hemos definido qué es un test case, hemos creado test cases, hemos ejecutado test cases, pero todavía no hemos dicho qué tipos de pruebas existen. Entonces vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre esto, sobre los tipos de pruebas. Hablar sobre los tipos de pruebas en software testing o los types of software testing, como dice aquí, es bastante amplio. Tal vez hay cientos de tipos de pruebas y obviamente no vamos a llegar a aplicarlos todos porque uno debe pensar qué pruebas necesita su aplicación. Por ejemplo, si yo estoy testeando una aplicación de banco, las pruebas de seguridad son importantes porque esa aplicación está manejando dinero, ¿no? O si yo estoy testeando una aplicación móvil, las pruebas en distintos dispositivos móviles son importantes porque sabemos que esa aplicación va a ser instalada en distintos dispositivos móviles. Entonces, dependiendo del contexto, como siempre, hay que ser capaces de decir qué tipo de pruebas se van a hacer en un producto. Este gráfico resume las pruebas que se hacen más comúnmente en la mayoría de los productos y que se dividen en dos categorías, dos grandes categorías, que son las pruebas funcionales, lo que está a la izquierda que dice functional testing, y las pruebas no funcionales, lo que está a la derecha que dice non-functional testing. Estas son las dos grandes familias o categorías de las pruebas de software. Y la diferencia es que las pruebas funcionales se encargan de probar la funcionalidad, como su nombre lo dice. Si yo estoy testeando una calculadora, en las pruebas funcionales tengo que asegurarme que funcione la suma, la resta, la multiplicación, la división, el botón para borrar, el botón para guardar, todo lo que es funcionalidad va a entra en ese tipo de pruebas funcionales. Pero si estoy testeando la misma calculadora y decido hacer pruebas no funcionales, es decir, las de la derecha, voy a probar otro tipo de cosas que no son específicamente funcionalidad. Por eso se llaman pruebas no funcionales. Por ejemplo, voy a probar que la calculadora no no se cuelgue si es que aprieto 5 botones a la vez o si es que le falta internet o si es que lo pongo en una situación de estrés o una situación que no es normal. Entonces, ese tipo de cosas voy a probar con las pruebas de la derecha, con las pruebas no funcionales. Voy a probar cosas que sí son importantes en mi producto, pero que no están relacionadas
con la funcionalidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre estas dos categorías, estos dos tipos de prueba. Uno, por un lado, pruebas las funcionalidades, agarras los requerimientos y empiezas a entenderlos y hacer todo lo que ya hemos hablado para probar la funcionalidad que estás implementando. Y por el otro lado, en las pruebas no funcionales, vamos a probar atributos de calidad que debería tener ese producto, que no necesariamente están descritos en los requerimientos y que no necesariamente tienen que ver con la funcionalidad. Entonces vamos a desglosar un poco esto. Como les dije, hay muchos más tipos de pruebas de los que están aquí. Por eso les puse dos links aquí abajo. Perdón, por eso les puse dos links aquí abajo que dicen más información. Como van a tener ustedes acceso a la presentación, se la pueden descargar y todo, pueden abrir esos links que les va a llevar a una página donde está explicado todos los tipos de pruebas. Y el segundo es un video donde hablan también de los tipos de pruebas. Entonces van a tener más información y van a poder revisarlo con más calma. Obviamente en un día no vamos a aprender todos los tipos de pruebas que existen. Entonces la intención de esto es, lo que sí debemos quedarnos es que existen esas dos grandes categorías y quedarnos con las pruebas más importantes de cada día. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los tipos de prueba que pertenecen a la categoría de testing funcional o functional testing, como está aquí. Entonces, como dijimos, en este lado se prueba la funcionalidad, que tu producto haga para lo que está diseñado que tiene que hacer. Si es una calculadora, que sume, que reste, etcétera, etcétera. Si es un sistema de ventas, que se muestren los productos, que impriman las facturas. Todo lo que está descrito en los requerimientos son funcionalidades, son requerimientos, son features, son características. Todo eso se prueba en este lado. Pero para probar todas esas cosas existen diferentes tipos de pruebas y las más importantes son las que están aquí. Empezamos con unit testing. Unit testing es algo que generalmente lo hacen los desarrolladores. Es muy poco común que nos toque hacer eso a nosotros como QAs, pero algún momento podría pasar. O si estamos haciendo automatización, sí sería necesario hacer eso para nuestro framework de automatización. Entonces, con pruebas unitarias o unit testing, nosotros vamos a probar el código, vamos a probar los métodos. Si tenemos un método que se llama suma dentro de la calculadora, vamos a probar en el código que realmente ese método suma está sumando bien. Le vamos a pasar 2 más 2, le vamos a pasar 2 más 0, le vamos a pasar escenarios inválidos, digamos 2 más nada, cosas, todo lo que se nos ocurra, pero en código. Entonces, por eso les digo que no es muy común que nosotros hagamos esto, porque nosotros no estamos codificando el producto. Es más común que los desarrolladores lo hagan a medida que van programando y creando el producto, pero es bueno que sepamos qué es. Entonces, simplemente como definición es eso. Son las pruebas que hacemos en el código a todos los métodos. Por eso son pruebas unitarias. Probamos cosas pequeñitas dentro del código. El segundo tipo de prueba, ese sí lo hacemos nosotros, se llama prueba de integración o integration testing, como está aquí. Lo he dejado en inglés porque en las bibliografías y en las entrevistas lo más seguro es que les pregunten en inglés, entonces es mejor ir familiarizándose con sus nombres en inglés. Entonces, en las pruebas de integración o integration testing, nosotros probamos que los distintos módulos o partes de nuestro sistema eh, funcionan, se integran y se relacionan bien. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de ayer, estamos diseñando un sistema para Pharmacore y va a tener un módulo de reportes, otro módulo
de medicamentos, otro módulo de inventarios, otro módulo de impresión, otro módulo de finanzas, de pedidos, yo qué sé. Todos esos van a ser desarrollados por diferentes personas, obviamente, es un sistema grande, no va a ser desarrollado por una persona algo tan grande. Entonces, un equipo tal vez va a desarrollar inventarios, otro equipo va a desarrollar módulos, reportes, otro equipo va a desarrollar otra cosa. Y cuando llegue la hora de integrarlos, hay que hacer las pruebas de integración. Entonces, a medida que va integrando, que va creciendo iterativamente el sistema y se van integrando nuevas cosas, nosotros probamos que esas integraciones funcionen bien haciendo pruebas de integración. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, cuando nazca el módulo de impresiones, yo tengo que empezar a crear mis test cases de ese módulo y probar que se está acoplando bien con el módulo de reportes, tener un test case donde yo cree un reporte y luego lo imprima, y al hacer todo ese flujo estoy probando toda la integración de dos o más módulos. Entonces, a eso se refiere este tipo de pruebas. Después tenemos los tipos de prueba de sistema o system testing, como está aquí. Aquí nosotros probamos todo el sistema en su conjunto. Aquí ya hemos pasado por esa etapa de integraciones y ya está todo integrado, se podría decir. Y empezamos a probarlo como si fuéramos el usuario final, teniendo todo el sistema integrado y funcionando. Entonces ejecutamos nuestros test cases, escribimos los test cases, etcétera, y lo probamos como un sistema completo. Por eso se llama System Testing. Después están los tipos de prueba de interfase o API, también van a encontrarlo en algún otro lugar. También le dicen API Testing. El interface o API Testing se refiere a las pruebas que hacemos para verificar que nuestro sistema funciona bien eh, trabajando o integrándose con sistemas del mundo exterior, con sistemas de terceros, podría decir. Por ejemplo, han debido ver que hay aplicaciones que nos dan opción de loguearnos con Facebook, con Gmail, con otras cosas, ¿no? Ahí están haciendo una integración con tu cuenta de Facebook, pero Facebook es una aplicación externa. Entonces, si mi página web permite loguearme con Facebook o con Gmail, por ejemplo, yo tengo que probar que esas integraciones con sistemas externos están funcionando bien. Por ejemplo, para que una aplicación pueda loguearse con Facebook, tiene que haber sido implementado una conexión al API de Facebook para que permita que esa aplicación se loguee con Facebook. Y eso nosotros como QAS tenemos que probarlo. Entonces tenemos que hacer pruebas, test cases, para ver que esa integración con un sistema de terceros está funcionando bien. En otras palabras, tenemos que escribir test cases para que ese login con Facebook funcione. Entonces tenemos que pensar en todos los escenarios posibles de esa funcionalidad y escribir test cases. A eso se refiere el interface o API testing, cuando nosotros testeamos y verificamos que esa integración con sistemas del exterior o sistemas de terceros está funcionando bien. Después viene uno de los tipos de pruebas más importantes y que siempre lo vamos a hacer y que siempre va a ser una pregunta de entrevista también, que se llama en inglés regression testing o en español testing de regresión. Este es uno de los tipos más importantes de testing porque es el que se hace generalmente antes de salir al mercado, antes de salir a producción. Y su definición nos dice que las pruebas de regresión se hacen para verificar que, que todos los componentes del sistema están funcionando correctamente después de que se han hecho cambios en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros hemos
ya le hemos entregado ese sistema a Pharmacorp, siguiendo el ejemplo de Pharmacorp. Ya se lo hemos entregado. Y ya está funcionando hace un mes, digamos. Y está todo bien, pero va pasando el tiempo y los de Pharmacorp nos empiezan a llamar y a enviar bichos. Ellos van a ir encontrando problemas en el sistema, van a encontrar problemas graves, problemas normales, problemas medios, bichos en otras palabras. Y obviamente esos bichos nos van a llegar a nosotros porque tenemos que darles arreglo. Entonces, nosotros les decimos, está bien, vamos a arreglar sus bichos y una vez que están en nuestro sistema de bichos, en Backlog, en Jira, en cualquiera que usemos, el equipo y las personas saben de que los 50 bichos que nos ha enviado Pharmacorp van a ser arreglados y se va a lanzar una versión 1.1, digamos, del sistema que contiene 50 arreglos para esos 50 bichos. Entonces, eso quiere decir que estamos arreglando 50 bichos durante el sprint o los sprints. Y obviamente eso significa muchos cambios en el código. 50 bichos son hartos. Entonces, como estamos cambiando tantas cosas, existe la probabilidad de que sin querer, se dice, rompamos otras cosas, arruinemos otras cosas. Digamos, al arreglar un problema de reportes, tal vez sin querer y sin darme cuenta, yo como desarrollador arruino otra parte del sistema, digamos, el sistema de finanzas, no sé. Entonces, para evitar, para bajar este riesgo de que le entreguemos al cliente un sistema con más bichos todavía, se hace una prueba de regresión antes de lanzar al mercado. Entonces, trabajamos, como ya hablamos ayer, iterativamente, arreglando los bichos. Y antes de lanzar nuestra versión nueva que contiene los 50 arreglos de los 50 bichos, hacemos una prueba de regresión. ¿En qué consiste esta prueba de regresión? Básicamente consiste en probar todo. Si teníamos 1000 test cases para todo el sistema, en esta prueba de regresión ejecutamos los 1000 test cases. Tenemos que revisar el sistema de pies a cabeza porque porque acabamos de introducir muchos cambios. Y como hemos introducido muchos cambios, existe el riesgo que se hayan afectado zonas que no queríamos afectar y se hayan creado nuevos bichos. Entonces, para evitar esto, vamos a probarlo de pies a cabeza. ¿Y qué significa probarlo de pies a cabeza? Significa ejecutar todos los test cases que existen de este sistema. Entonces, esa es una prueba de regresión. Repitiendo la definición, una prueba de regresión es cuando probamos todo el sistema para asegurarnos que no se han introducido nuevos bichos después de hacer cambios importantes en el sistema. Entonces, básicamente es eso. Y como les dije, siempre preguntan en las entrevistas qué es regresión o qué es una prueba de regresión. Entonces, es bueno que tengamos el concepto claro. Ya saben que si hay alguna pregunta, me aviso. Y el último tipo de prueba dentro del testing funcional, de las más importantes, se llama User Acceptance Testing, o en español sería testing de aceptación del usuario, o también lo van a ver abreviado como UAT en algunos lugares. Esto básicamente consiste en que nosotros, antes de lanzar al mercado el producto, le vamos a dar al usuario una versión alfa o versión beta, se dice a veces, alfa o beta, o simplemente una versión. Y le decimos, antes de lanzar al mercado, por favor, probarlo en tu ambiente para ver cualquier detalle de última hora, para encontrar cosas que tal vez no hemos encontrado nosotros. Entonces es como decirle, haremos una pruebita en borrador antes de lanzarlo en limpio a tus clientes. Entonces nosotros vamos y se lo instalamos el sistema y ellos lo prueban en su ambiente
real, o algunos clientes tienen ambientes propios de prueba también. La cosa es que lo prueba el cliente. Entonces ellos, los de Pharmacorp, digamos una semana antes de lanzar al mercado, lo prueban en su ambiente y si es que hay algún bicho, algún problema, nos avisan, ¿no? Entonces con eso estamos ya, mejorando la calidad porque estamos haciendo como una pequeña prueba antes de lanzarlo al mercado, pero en los ambientes del cliente. Por eso se llama testing de aceptación del usuario o User Acceptance Testing. Entonces, estos tipos de prueba que acabamos de definir son los más importantes y los que hacemos en nuestro día a día cuando hacemos testing funcional. Como les dije, hay más, pero no vamos a poder hablar de todos, porque son cientos y además no siempre se usan todos. Entonces, ahora vamos a pasar al lado derecho, que son las pruebas no funcionales. Como dijimos al principio, este tipo de pruebas ya no se interesan en probar la funcionalidad. Aquí lo que nos interesa es probar otro tipo de atributos de calidad. En este lado, siempre se hacen primero las pruebas funcionales, estas. Entonces, ya hemos hecho todo esto, ya sabemos que ese sistema está funcionando bien, que todos los requerimientos se cumplen y hace lo que tiene que hacer. Entonces, ya nos podemos olvidar de esto y pasar a esto. Entonces, ya hemos hecho todo, ya incluso ya lo ha visto y lo ha testeado el usuario de Pharmacorp, pero ahora queremos realmente asegurarnos que este sistema sea de altísima calidad. Entonces decimos y llegamos a un acuerdo con el usuario y le decimos que también, con el cliente, perdón, que también le vamos a hacer pruebas no funcionales. Generalmente pagan más por esto porque es como un extra para los clientes. No es algo que se haga en todos los proyectos. Entonces, cuando se pide este tipo de pruebas, sí significa un costo extra para ellos generalmente. Entonces, con este tipo de pruebas no funcionales, vamos a probar otras características y atributos de calidad que vamos a describir a continuación. Vamos a empezar con el primer tipo, que se llama Documentation Testing o testing de documentación. Entonces, este básicamente se encarga de revisar y probar la documentación. Sabemos que en un sistema va a surgir bastante documentación, manuales de usuario, guías, etcétera, etcétera. Todo eso lo revisamos y lo probamos para ver que tampoco hay problemas ahí, para ver que esté actualizado, que no haya errores ortográficos, etcétera. Porque sabemos que si en un sistema vemos que su menú de ayuda está lleno de errores ortográficos, te da mala impresión, no te da la impresión de que sea algo de calidad. Entonces también probamos eso. También podemos hacer un testing de instalación o installation testing. Eh, Probamos que se puede instalar bien en diferentes dispositivos, con diferentes versiones. Básicamente probamos la instalación. Dependiendo a qué tipo de producto es, dependiendo a eso, vemos cómo enfocarlo. Esto lo voy a dejar para el final porque es lo más importante. Luego también se le puede hacer un testing de seguridad o security testing. Este es casi como una especialización, se podría decir, porque requiere bastante conocimiento en herramientas de penetración, herramientas para hacer testing de seguridad, para hackear, para encontrar vulnerabilidades. Entonces, casi, si uno quiere ser experto en esto, es casi como una especialización y un camino nuevo para tomar, pero se puede. Entonces, si el cliente necesita que también revisemos su seguridad a profundidad, necesitamos contar en nuestro equipo con gente que tenga este tipo de habilidades, que no es tan fácil de encontrar. Como les digo, es como una especialización. Tal vez haya que contratar a alguien especializado en esto solo para hacer este tipo de pruebas en ese producto. Lo que busca este tipo de pruebas de seguridad
es encontrar vulnerabilidades. Han debido escuchar que a veces salen las noticias, ¿no? Hackearon una empresa y se robaron tarjetas de crédito, se robaron cuentas, se robaron dinero. Entonces, dependiendo de la importancia, el tamaño de nuestro cliente, puede que le interese cuidar mucho su seguridad y que nos pida hacer ese tipo de pruebas. Entonces, si nos pide hacer este tipo de pruebas, si en nuestro equipo contamos con las habilidades para hacerlas, las hacemos. Y si no, le decimos que hay que buscar un especialista y traerlo al equipo, o tal vez dentro de la misma empresa, buscar algo. Entonces, sea cual sea la forma, lo que se busca es encontrar las vulnerabilidades. Existen cientos de vulnerabilidades que se pueden encontrar en páginas web o en aplicaciones móviles o en cualquier tipo de aplicación en general. Y para testear eso necesitamos conocer esas vulnerabilidades, conocer las herramientas que se usan para encontrar esas vulnerabilidades. Entonces esto yo lo llamaría casi una especialización. Ahora, si el cliente no le interesa tanto profundizar en esto, entonces simplemente hacemos algo básico. Entonces las pruebas más conocidas, las más importantes y de acuerdo a nuestras habilidades y ya. Hay clientes que la verdad no ni mencionan esto, pero si podemos hacerlo o si encontramos problemas de seguridad, es bueno reportarlo, porque también ahí estamos demostrando nuestro conocimiento y estamos ayudando a mejorar la calidad del producto. Entonces, esto es como un mundo aparte. Hay certificaciones, hay cursos, hay herramientas. Uno, si le gusta ese tipo de pruebas, uno se puede especializar en hacer esto. Y finalmente están las pruebas que entran dentro de performance testing. Eh, Estas pruebas se refieren todo lo referente al rendimiento. Han debido ver que hay aplicaciones que, digamos, si entran muchos usuarios, se pone lento o se cuelga, o hay aplicaciones que son muy lentas. Ese tipo de cosas es el rendimiento de la aplicación. Los tiempos de carga, los tiempos de respuesta, todo eso está dentro de esta familia de pruebas de performance. Esto, como les dije, es importante porque actualmente las aplicaciones, especialmente las aplicaciones web que están en la nube, tienen que soportar miles o hasta millones de usuarios, ¿no? Entonces, la forma para asegurarnos de que nuestra aplicación soporta esas cargas tan grandes es hacer pruebas de performance. Esto también es como una especialización. No todos los QA saben hacer esto. Todos los QAs deberían saber lo básico de esto, pero ya en un nivel profundo y avanzado sí se necesita tiempo y cursos, etcétera, etcétera. Pero es una especialización bastante buscada y bien remunerada, igual que la de seguridad. Como no toda la gente sabe hacer eso, entonces la gente que sí sabe hacer esto a profundidad es muy buscada, requerida y bien pagada. Entonces es bueno que si nos gusta hacer esto, profundicemos. ¿Qué se refieren estas pruebas de performance? Como les dije, está todo relacionado al rendimiento. Dentro de estas pruebas de performance hay otras pruebas y estas son las tres más importantes y las que más se hacen en todo el mundo. Entonces, y también son preguntas de entrevista. Es una pregunta muy común. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre load testing y stress testing? Casi siempre preguntamos. Entonces, dentro de las pruebas de performance, primero está load testing, o su traducción en español sería testeo de carga o testing de carga. Cuando decimos que vamos a ejecutar una prueba de carga o load testing, no, cuando vamos a ejecutar una prueba de carga, básicamente lo que vamos a hacer es probar el sistema sometiéndolo a diferentes cargas controladas. Si digamos estoy testeando una tienda
online. Voy a empezar a armar cargas controladas, dependiendo a cuánta gente va a esperar esa tienda, cuánta gente se espera que entre más o menos esa tienda. Y voy a ver cómo funciona mi sistema con 5 usuarios, con 10 usuarios, con 50 usuarios, con 100, con 500. O sea, esos rangos se definen hablando, ¿no? Con el equipo, con la gente que lo ha diseñado, con los clientes, porque los clientes saben más o menos o esperan más o menos un número de clientes máximo. Entonces, hablando con todos ellos se define y se prueba. Entonces, para hacer esto, se tienen que utilizar herramientas, porque no vamos a encontrar 100 personas conectándose al mismo tiempo a la tienda. Hay que hacerlo con herramientas. La herramienta más popular para hacer todo este tipo de pruebas es JMeter, que es una herramienta gratuita. Y como les dije, para hacer este tipo de pruebas hay que aprender a usar estas herramientas. Hay otras herramientas, no es la única JMeter, pero es la más utilizada porque es gratuita y porque es buena y porque tiene muy buen soporte, muy buena comunidad, etcétera. Entonces, hay más herramientas que cuestan y que si el cliente quiere pagar por ellas, perfecto. Y si no, entonces usamos JMeter. Entonces, aquí en este tipo de pruebas, en load testing, es eso, probar diferentes cargas, nada más. Llegamos a un acuerdo con las personas de diseño, el cliente, y decimos, ya, probaremos con 5, con 10, con 100, con 1000, con 10,000, y veremos cómo se comporta. Entonces, básicamente eso es hacer prueba de carga, someter al sistema a diferentes cargas. Después viene las pruebas de estrés o stress testing. En este tipo de pruebas, lo que nosotros buscamos es, como su nombre lo dice, estresar al sistema, romper el sistema, en otras palabras. Entonces, aquí ya no vamos a ponerle cargas controladas. Aquí directamente vamos a buscar su punto de quiebre. Vamos a buscar su punto máximo cuando ya no aguante más el sistema y se estrese y vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué pasa si entran 100,000 usuarios? ¿Qué pasa si la base de datos se llena hasta el límite? Ese tipo de situaciones de estrés que sí se pueden dar en el mundo real, las vamos a probar aquí con este tipo de pruebas, todos esos escenarios de estrés, y vamos a ver cómo se comporta. Puede que descubramos que se comporta bien y que muestra algún mensaje o nos avisa o nos advierte, o que se comporta mal y se muere o se pierden datos o algo. Entonces, para evitar que cuando estemos en producción pasen esas situaciones, aquí vamos a buscar sus puntos de quiebre de nuestro sistema en distintos escenarios. Vamos a buscar estresar. Entonces, por eso se llama stress testing. Y también se puede hacer esto usando JMeter y las otras herramientas de otras empresas que son de paga. Y por último, las pruebas de endurance testing. No me acuerdo la traducción de esa palabra. Voy a buscar. Ya, resistencia. Entonces, las pruebas de resistencia o endurance testing se trata de someter nuestra aplicación a un volumen determinado, por ejemplo, de usuarios, durante cierto tiempo. Aquí jugamos con la variable tiempo. Aparte de lo que hemos hecho anteriormente, aquí jugamos con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, decimos, ¿qué pasa si dejamos corriendo 50 usuarios durante una semana? ¿Se morirá el sistema? ¿Se comportará bien? ¿Qué pasa si los dejamos durante 2 semanas? ¿Qué pasa si los dejamos durante un mes? Y así jugamos con los números y con el tiempo para ver que nuestro sistema se comporta bien a lo largo del tiempo. Porque si solo nos quedamos con las pruebas de anteriores, tal vez han funcionado bien, las hemos hecho en un día y sale al mercado y está 2 semanas funcionando el sistema bien y luego, pum, se cuelga, se muere, algún problema.
es porque no hemos hecho este tipo de pruebas. No hemos visto cómo se comporta a lo largo del tiempo. Entonces, también este tipo de pruebas se hacen utilizando herramientas como JMeter u otras de otras empresas. Básicamente, para hacer todas estas pruebas de performance testing, se utilizan principalmente JMeter y si no, otras herramientas de pago como Load, eh, Load Runner y hay otras más. Hay unas dos, tres conocidas. Obviamente hay más, pero las más conocidas son JMeter, Load Runner y hay una más. La que más se usa es JMeter. O sea, es recomendable aprender JMeter porque es gratis, hay cursos gratis, es la más usada, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver en este lado, principalmente cuando hemos hablado de pruebas de performance, ya nos ha interesado mucho la funcionalidad, los requerimientos, los botones, ya eso ya hemos probado aquí, ¿no? ¿Ve? Aquí lo que nos ha interesado es el rendimiento y es ponerlo en situaciones de estrés, en situaciones de carga y todo esto, si es que nuestro producto pasa todas estas pruebas, le va a aumentar aún más calidad, porque un producto que soporta semejantes cantidades de usuarios, semejantes problemas, cortes de electricidad, cortes de internet, es un buen producto. Por ejemplo, hay productos que si se corta la electricidad se borra toda la información, ¿no ve? Y hay otros productos que si se corta la electricidad, cuando lo vuelves a encender te dice, su información ha sido guardada automáticamente y puedes recuperarla aquí. Entonces, ¿con cuál de los dos te quedarías? Obviamente nos quedaríamos con el que recupera nuestra información. Y eso es porque le han hecho pruebas, este tipo de pruebas de performance para ver que se comporte bien ante situaciones de estrés, ante escenarios que no son buenos, ante problemas, etc. Entonces eso ayuda a aumentar la calidad de los productos. Entonces a eso se refieren estos dos tipos de pruebas que acabamos de mencionar. Eh, para complementar un poco esto, como les dije, no son los únicos los que están aquí, hay más, hay cientos. Pero en esta presentación estamos hablando de los más importantes y los que realmente se usan. Entonces, para complementar lo del gráfico, vamos a volver a definir functional testing o testeo funcional, diciendo que las pruebas funcionales implican la prueba de los aspectos funcionales de una aplicación de software y cuando realizamos pruebas funcionales, las de la izquierda, debemos probar todas y cada una de las funciones o requerimientos o características y necesitamos ver si estamos obteniendo los resultados esperados o no. Hay varios tipos de pruebas funcionales, algunos ya los hemos mencionado en el gráfico como unit testing, integration testing, end-to-end testing se dice cuando probamos haciendo flujos completos. End-to-end significa de principio a fin o de fin a fin o de principio a fin, es mejor traducción. Entonces, cuando hacemos eso, hacemos pruebas de flujos completos. Digamos, haré la prueba de un flujo desde crear un usuario, loguearme, hacer una compra, pasar por otros módulos. Todo ese flujo va a ser una prueba end-to-end. Smoke testing es otro tipo de prueba que está dentro de las pruebas funcionales y se trata de hacer una prueba rápida. Por decir, cuando nos entregan una versión nueva, antes de hacer nuestras 1000 pruebas, hagamos un smoke testing, decimos, para ver si esta versión funciona o por lo menos está estable. Si ni siquiera me puedo loguear al sistema, entonces no voy a poder correr mis 1000 test cases, ¿no ve? Entonces con el smoke testing vemos que ese sistema nuevo, por lo menos lo importante está corriendo y podemos seguir adelante con nuestras pruebas. Regression testing ya hemos dicho, es el tipo de pruebas donde nos aseguramos que nada se ha arruinado después de introducir muchos cambios en la aplicación. Acceptance testing es otra forma de llamarle a UAT, al User Acceptance Testing nada más. Estos dos últimos sí son especiales porque son como otras dos categorías, se podría decir, que también alguna vez lo van a ver en alguna bibliografía o van a escuchar hablar.
Aparte de categorizar las pruebas en estos dos, en testing funcional y testing no funcional, podemos categorizar las pruebas en testing de caja blanca o white box testing y testing de caja negra o black box testing. Entonces, para entender esto, simplemente imaginemos una caja transparente, no blanca, una caja transparente. Imaginemos que el sistema está dentro de esa caja transparente. Entonces, cuando hacemos pruebas viendo el código, como es el caso de unit testing, estamos haciendo pruebas de tipo caja blanca o de tipo white box, porque estamos viendo lo que hay dentro del sistema, estamos viendo el código, estamos probando el código. Como les dije antes, no es común que los QAs hagamos esto porque nosotros no estamos trabajando con el código, pero tenemos que saber que existe. Lo que sí hacemos toda la vida es black box testing. Imaginemos una caja negra y dentro de esa caja negra está el sistema y nosotros simplemente probamos las entradas y las salidas. Entonces, eso es black box testing, cuando pruebas tu sistema sin tener acceso al código, haciendo todo este tipo de pruebas. Porque si se dan cuenta, en todo este tipo de pruebas, excepto la primera, que es unit testing, nunca hemos tenido acceso al código. Hemos testeado funcionalidad, tiempos, estrés, cargas, pero sin ver el código. Entonces, por eso se llama caja negra, porque probamos entradas y salidas. Probamos que para una calculadora, cuando tú le des de entrada 2 más 2, la salida sea 4. Pero en ningún momento tenemos acceso al código, ni vemos el código, ni vemos qué es lo que está pasando por debajo de la calculadora. Entonces, por eso hacemos siempre pruebas de caja negra. Y sobre las pruebas no funcionales, lo mismo para terminar y complementar esta parte. Las pruebas no funcionales son las pruebas, obviamente, de aspectos no funcionales, como los que ya hemos visto, como el rendimiento, la fiabilidad, la usabilidad, la seguridad. Las pruebas no funcionales, como ya dijimos, se realizan siempre después de las pruebas funcionales. Y las pruebas no funcionales generalmente no se ejecutan manualmente, porque como dijimos, vamos a probar 10.000 usuarios, 5.000 usuarios, una semana de usuarios haciendo cosas en la aplicación. Obviamente eso no lo vamos a hacer manualmente, no vamos a conseguir 5.000 personas y decirles que entren a la tienda, ¿no ve? Entonces, para hacer este trabajo se utilizan herramientas como JMeter. JMeter es, se podría decir, el número uno para hacer este tipo de pruebas, pero no es el único. Eh, entonces, eso sobre las herramientas. Y aquí están algunas de las que ya mencionamos. Performance testing, security testing, load testing, compatibility testing o testing de compatibilidad. Se refiere a cuando yo tengo que asegurarme que mi producto sea compatible con diferentes dispositivos, versiones, navegadores. Entonces, dependiendo de qué tipo de producto es, por ejemplo, si es una plataforma web y a mi cliente le interesa que su plataforma funcione perfectamente en Chrome, en Firefox y en Safari, entonces tengo que hacer pruebas de compatibilidad en esos tres. Obviamente hay cientos de navegadores y nunca nos van a hacer probar en todos porque no acabaríamos y porque hay navegadores desconocidos que casi nadie usa y no vale la pena probar en esos. Entonces, cuando hacemos testing de compatibilidad, tenemos que definir eso, cuáles nos interesan. Junto con los clientes tenemos que definir. También existen las pruebas de usabilidad o usability testing, que se refiere a qué tan fácil de usar es un sistema. Han debido ver que hay sistemas que son fáciles de usar, de aprender, y hay otros que son súper complicados que ni se entienden. Entonces, esos complicados que ni se entienden son porque nunca le han hecho pruebas de usabilidad. Pruebas de escalabilidad o scalability testing, como su nombre lo dice, se refiere a la capacidad de escalar. Por ejemplo, cuando han creado Facebook, lo han creado para una universidad
para la Universidad de Harvard y digamos que lo han creado como para que funcione con, no sé, 10.000 usuarios. Pero eso ha ido creciendo hasta primero en una red de universidades, luego en una red de países, luego en todo el mundo. Y esa plataforma llamada Facebook ha tenido que pasar por pruebas de escalabilidad, porque no es lo mismo que tu sistema tenga 10.000 usuarios a que tenga 100 millones. Entonces, para eso, cuando una plataforma está creciendo o cuando se planea que crezca, se hace ese tipo de pruebas de escalabilidad. Stress testing, ya dijimos, es buscar romper y estresar nuestro sistema. Compliance testing se refiere a algo que hablamos el otro día, a las leyes, en otras palabras. Hay leyes, por ejemplo, de seguridad que te dicen que los sistemas de pagos, plataforma web, lo que sea, no pueden guardar las tarjetas de crédito en su base de datos. Si estás guardando tarjetas de crédito en tu base de datos, estás violando una ley importante internacional, dependiendo del país donde trabaje tu sistema, y puedes ser demandado y puedes pagar multas caras. Entonces, dependiendo a qué tipo de sistema estamos testeando, si es necesario, hay que hacer este tipo de testing para asegurarnos que estamos cumpliendo con las normas importantes, como esas de seguridad, de banco, etc. Luego también se le puede hacer testeo de recuperación ante desastres, que es parecido al stress testing, disaster recovery testing. Y básicamente eso se trata de testear tu sistema para ver cómo reacciona ante desastres. ¿Qué pasa si lo desenchufo a medio hacer algo, si le corto el internet? Ese tipo de cosas que pueden pasar en el mundo real. También hay que ver cómo funciona nuestro sistema ante eso. Por ejemplo, si fuera un sistema para un hospital, y, y se corta la luz en el hospital y tal vez hay vidas que dependen de ese sistema. Si no han testeado esto, puede pasar algún desastre. Pero si lo han testeado y se han asegurado que cuando se corta la luz, tiene algún mecanismo, alguna forma de no poner en riesgo vidas, entonces está bien, tiene más calidad ese sistema. Entonces aquí nos fijamos ese tipo de cosas. Este tipo de testeo no es tan común, es en sistemas especiales como ese ejemplo que les acabo de poner, pero es bueno saber que existe y de qué se trata. Si algún día nos toca un proyecto así, tendríamos que ponernos un poco a investigar sobre eso en internet o investigando con los clientes para escribir test cases sobre eso. Y finalmente, otro tipo de testing no funcional es el testing de internacionalización o internationalization testing, que se refiere básicamente a los idiomas. Han debido ver que en las páginas web se puede ver en diferentes idiomas, etcétera. Entonces, cuando un sistema está planeado para funcionar así, en diferentes lugares, con diferentes idiomas, tenemos que asegurarnos que realmente funcione bien en todos esos lugares, con diferentes idiomas, etcétera. Entonces, esos son los tipos de pruebas más importantes dentro de la categoría de testing funcional y testing no funcional. Como les dije, alguna vez se van a topar con más tipos de pruebas, por eso les puse la información extra aquí abajo que lo pueden ver después, pero los más comunes son los que están aquí en el gráfico. Y los más comunes del gráfico incluso son los que están en la parte izquierda. Los que sí o sí vamos a hacer en todo proyecto son los de la izquierda. En algunos proyectos también nos van a pedir que hagamos los de la derecha y si es necesario vamos a tener que aprender sobre estas cosas o buscar gente que sepa de estas cosas. Pero lo que importa es que conozcamos que existen todos esos tipos y que se dividen en testeo funcional y testeo no funcional. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir.
Como les mencioné, la intención no es que conozcamos todo esto en un día. Toma años realmente conocer todos los tipos de prueba y practicarlos y saber qué se hace en cada uno. Pero sí es bueno que teóricamente los conozcamos. Por eso es que pueden bajarse la presentación y revisar los links extras, etc. Entonces, vamos a continuar. A lo largo de estos días dijimos que un buen QA se asegura la calidad en distintos niveles de pruebas, perdón, en distintos niveles, ya sea a nivel del producto, a nivel del equipo, a nivel del proyecto, a nivel de la empresa. Hablamos sobre niveles, tipos de testing. Ahora vamos a hablar sobre a qué se refiere eso de los niveles en testing, en software testing. Entonces, todo se resume en esta pirámide, que la van a encontrar en internet, en libros relacionados a software testing. Esta pirámide resume los niveles en los que podemos hacer QA, podemos testear, podemos hacer pruebas dentro de nuestro proyecto o nuestro producto. Algunas cosas ya las hemos hablado justo hoy, entonces van a estar más familiarizados con eso. Y vamos a empezar a ver desde abajo hacia arriba. El primer nivel donde se puede hacer pruebas es el nivel de código, haciendo pruebas unitarias o unit testing, que dijimos que acabamos de decir que es un tipo de prueba. Y como les mencioné antes, generalmente estas pruebas las hacen los desarrolladores, los developers. Entonces, el equipo de desarrollo prueba su código, sus métodos, sus clases, etcétera, su código en general, para encontrar bichos. Ellos también pueden encontrar bichos en el código y arreglarlos inmediatamente, porque ellos están construyendo el código. Como dijimos, este tipo de prueba pertenece a la categoría de caja blanca, white box, porque estamos viendo el código. Después de hacer este tipo de pruebas, o después de que los desarrolladores han hecho este tipo de pruebas, podemos subir al siguiente escalón de la pirámide, o siguiente nivel de la pirámide, que sería el nivel de hacer pruebas de integración, o integration tests, o integration testing. Ahí, perdón, ahí ya entramos nosotros, los del equipo de QA. Y como dijimos anteriormente, verificamos que los distintos módulos y componentes del sistema se integren y funcionen bien entre sí. Como el ejemplo que dimos anteriormente, ¿no? Nace un nuevo módulo y tenemos que asegurarnos que este nuevo módulo se integre bien con los anteriores y funcione bien. Entonces, probamos las integraciones. Después de eso, podemos subir al siguiente nivel, que son las pruebas de sistema o system testing, o system test, como está aquí, que también lo mencionamos en el anterior slide. Es el tipo de prueba que hacemos cuando el sistema ya está integrado, funcionando como un todo, y hacemos flujos completos dentro del sistema pensando como el usuario. Entonces ahí básicamente probamos el sistema cuando ya está integrado y funcionando bien. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide de testing, están las pruebas de aceptación o también llamadas pruebas de aceptación de usuario o UAT, que también lo vimos en el gráfico de los tipos de prueba. Y generalmente este tipo de prueba lo realiza el usuario final, el cliente, nuestro cliente. Como dijimos, se trata de que ellos lo prueban en sus ambientes antes de salir al mercado.
Entonces, como mencionamos anteriormente, todas las pruebas donde intervenimos nosotros, es decir, estos tres niveles, son pruebas de black box porque estamos probando entradas y salidas sin ver el código. Y el primer nivel son pruebas de caja blanca, white box, porque sí se está viendo el código. Entonces, tener esta pirámide a la mano también es útil porque también es una pregunta clásica de entrevistas. Nos preguntan cuáles son los niveles de testing. Cuando nos pregunten eso, la respuesta es esta pirámide. Explicar esta pirámide. Este es el nivel 1, este es el otro nivel. Aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, lo que acabamos de decir. Entonces es importante visualizar y entender esta pirámide. Esos son los niveles en los que podemos hacer pruebas y los distintos tipos de pruebas que podemos hacer en cada nivel. Hablando sobre los niveles y los tipos de pruebas, generalmente hay una confusión, y es normal, entre system testing e integration testing. Al principio es normal no tener tan claro cuál es la diferencia entre estos dos, porque son bastante parecidos, la verdad. Entonces, viendo este cuadro, podemos diferenciar y tener un poco más claro cuál es la diferencia entre estos dos, entre el verde y el lila, System e Integration. Entonces nos dice que System Testing es un tipo de prueba que valida el producto de software completo y totalmente integrado. Como les dije anteriormente, cuando ya está todo funcionando completo. El propósito de una prueba del sistema es evaluar las especificaciones del sistema de un extremo a otro, es decir, los requerimientos. Que todos los requerimientos funcionen bien en ese sistema integrado y completo y corriendo. En cambio, Integration Testing se define como un tipo de prueba donde los módulos de software se integran y se prueban como un grupo. Un proyecto de software típico consta de varios módulos codificados por diferentes programadores. El propósito de este nivel de prueba es exponer bichos o defectos en la interacción entre estos módulos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? En System Testing ya tenemos todo listo, completo, integrado, funcionando. En cambio, en Integration Testing estamos testeando módulo por módulo para ver cómo se integran. Digamos, esta semana terminan los desarrolladores el módulo de reportes, lo integran al sistema, testeamos esas integraciones. La próxima semana terminan el módulo de inventario, lo integran al sistema, testeamos esa integración. Entonces, aquí todavía no está el sistema completo y nosotros estamos testeando las integraciones que vienen surgiendo cada día. En cambio, aquí ya está todo completo, ya hemos pasado por esta etapa y aquí ya lo vemos como el usuario final. Ya tenemos un sistema completo funcionando, entonces empezamos a escribir y a testear escenarios completos, tomando en cuenta que el sistema ya está completo. Entonces, esa es la diferencia entre System e Integration Testing. Al principio puede parecer lo mismo, pero son diferentes. Y este cuadro explica la diferencia. Y también hay algo que debemos mencionar sobre la regresión y la automatización que es importante. Cuando hablamos de el tipo de prueba llamada regression testing o testing de regresión, dijimos que este tipo de prueba sí o sí se hace antes de salir al mercado y que en este tipo de prueba nos aseguramos que los cambios que hemos introducido no han roto o arruinado cosas nuevas o cosas que ya estaban funcionando. Y también dijimos que en este tipo de prueba tenemos que testear el sistema de pies a cabeza. Y eso quiere decir ejecutar todos los miles de test cases que existen. Obviamente esto requiere tiempo, porque un proyecto de verdad va a tener miles o cientos de miles de test cases tal vez, y ejecutarlos esos manualmente requiere mucho tiempo. Por más de que seamos un equipo grande, requiere tiempo, porque a veces hay que ejecutar un test case en diferentes navegadores, en diferentes ambientes,
Entonces, todas esas variables hacen que la regresión siempre sea larga. Entonces, la respuesta a esto, la solución, la forma de optimizar las regresiones es la automatización. En el diplomado hay un módulo especial de automation, donde van a aprender a automatizar. Ahora solo vamos a decir dónde entra la automatización. La automatización, uno de sus principales objetivos es el de ayudar en la regresión. Como ya sabemos, cuando hagamos regresiones, vamos a ejecutar miles o más o decenas de miles de test cases y eso toma tiempo. Entonces, lo que se debería hacer, lo que deberíamos hacer como buenos QAs, o lo que hace un equipo maduro y un equipo de alto rendimiento, es automatizar estas pruebas de regresión. Eso quiere decir que si ejecutar esas 10.000 pruebas entre 10 personas antes me tomaba 3 semanas, por decir, una vez que lo automaticemos, puede que tome una semana. Entonces, eso es harto tiempo ganado. Estamos ahorrando 2 semanas y estamos ayudando a que el producto salga 2 semanas antes al mercado. Y eso es importante. Y además estamos ganando 2 semanas para hacer otra cosa, para hacer otras tareas que ayuden al equipo. Pero automatizar tampoco es así tan fácil. Requiere tiempo, especialmente al principio. Al principio, cuando estamos empezando a automatizar esos 10.000 test cases, vamos a requerir primeramente contar con un equipo de personas que tenga la habilidad de automatizar. Eso quiere decir que sepan programar, que sepan automatizar, que sepan utilizar la herramienta de automatización. Si no contamos con esto, va a ser aún más difícil porque vamos a avanzar más lento o vamos a tener que entrenar a las personas, tomar cursos, etcétera. Entonces, aún así, vale la pena automatizar porque al principio va a ser difícil automatizar y va a tomar tiempo porque son 10.000 test cases. Imagínense cuánto tiempo va a tomar. Puede que tome meses. Pero a la larga, todo ese costo de tiempo y dinero invertido va a valer la pena porque en el futuro nuestra regresión que nos tomaba hacer 3 semanas nos va a tomar hacer una semana toda la vida. Y incluso vamos a ir bajando el tiempo porque vamos a ir mejorando. Entonces, vale la pena invertir al principio y tomarse todo ese tiempo y destinar todo ese esfuerzo a automatizar, incluso aunque no sepamos automatizar, aprender a automatizar, porque a la larga nos va a facilitar y ahorrar el trabajo y el tiempo. Ahora, todo esto también depende del cliente, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo con el cliente, proponerle la automatización, venderle la automatización con números, con cifras, mostrarle que vamos a ahorrarnos 2 semanas, etc. Y obviamente se recomienda que en el equipo haya gente experta haciendo esto para que enseñe a los demás que no son tan expertos y al final todos seamos expertos. Entonces, esa es la ventaja que ofrece automatizar una regresión y lo que generalmente se debería hacer es eso. Pero no quiere decir que todos los proyectos hacen eso. A veces por distintas razones, el cliente dice, no, no tengo tiempo para que inviertas en automatizar, háganlo manualmente. Ni modo, hay que hacerlo. Es el cliente y es lo que nos está pidiendo. Pero aún así, si realmente somos un equipo bueno, podemos automatizar por nuestro lado poco a poco y al final venderle eso como un extra incluso. Una vez que vea el resultado y que vea cuánto tiempo le están ahorrando, va a ser mucho más fácil convencerlo. Es cuestión de vender las soluciones y eso también requiere cierta experiencia. Hay proyectos donde hay un equipo, digamos, 10 personas que hacen testing manual, 10 personas que hacen testing automatizado. Los que hacen testing manual escriben test cases, los que hacen testing automatizado los automatizan y trabajan así entre los dos. Ejecutan, corren, reportan, automatizan, actualizan. Hay otros equipos donde simplemente hay un equipo de QA y el equipo de QA hace las dos cosas. Entonces no hay ninguna norma en eso. Depende cómo está organizado ese equipo y cómo funciona mejor. Y las habilidades del equipo también. Entonces no hay un estándar.
Lo que sí es una buena práctica es lo que dice este slide, que podemos usar la automatización para reducir los tiempos de la regresión y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, esa es la relación entre el tiempo de la regresión y la automatización y es una de las cosas que hace, que hace tan importante la automatización y una de las cosas por las que sí o sí deberíamos aprender a automatizar poco a poco. Como dijimos, creo que en la segunda clase, una de las habilidades más buscadas es eso. Y para aprender esto, tenemos que aprender un lenguaje de programación poco a poco y luego aprender a automatizar. Sabiendo el lenguaje de automatización es fácil ya, es lo más fácil. La curva de aprendizaje está en la parte de la programación, pero no es imposible. Hay cursos, hay todo, se puede hacer poco a poco. Entonces, esto también crea un dilema en algunas personas que dicen que la automatización va a quitar el trabajo a los testers manuales. Y eso lo vengo escuchando hace años y nunca ha pasado. Lo que sí ha pasado es que los requerimientos ahora piden que sepas las dos cosas, que sepas manual testing y que sepas automatizar. ¿Qué significa saber manual testing? Significa saber todos los conceptos importantes de QA, escribir test cases, escribir bichos, manejar herramientas de manejo de bichos, de manejo de test cases, conocer los pilares de software testing, conocer los ciclos de vida que hemos visto. Entonces, si sabes todo eso, ya sabes manual testing. Si sabes y lo pones en práctica, ya sabes manual testing. La automatización es una herramienta más, una habilidad más que tienes que aprender, que debemos aprender. Entonces, no es que sean rivales y que la automatización nos va a quitar el trabajo, no es así. La automatización es una herramienta para que hagamos mejor nuestro trabajo y es una herramienta que sí o sí debemos aprender. Porque, por ejemplo, si no existiera la parte manual, ¿quién escribiría los test cases? Para automatizar un test case necesitas escribirlo, entonces necesitas que alguien lo escriba. Entonces se complementa. Pero como les dije, el mejor perfil y a lo que debemos apuntar para trabajar en cualquier lugar del mundo es saber los dos. Si sabemos los dos, les garantizo que se puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Si sabemos los dos. Entonces, esa es la relación entre la regresión, la automatización, el testeo manual y el testeo usando automatización. Y la parte de automatización también tiene su propia pirámide, que se llama la pirámide de automatización. Si nos estamos entrevistando para un puesto de automation, nos van a preguntar esto. ¿Cuál es la pirámide de automatización? Entonces es básicamente en qué lugares se puede automatizar y en qué lugares se debe automatizar. Entonces, al igual que la anterior pirámide, cuando estamos haciendo unit testing, se puede automatizar estas pruebas unitarias. Después de automatizar estas pruebas unitarias, cuando estamos probando la integración entre los módulos, los servicios, los APIs, también se puede automatizar. Y finalmente, cuando ya tenemos la interfaz de usuario, el UI, las páginas, la cara de la aplicación, también podemos automatizar. Entonces, lo recomendable es automatizar los tres, pero eso realmente solo lo logran los equipos muy buenos. Si un equipo logra automatizar estos tres y tiene pruebas en los tres niveles y tiene buenas pruebas, es muy probable que su producto tenga alta calidad y que encuentren bichos rápidamente, incluso sin testear, porque está automatizado. Por ejemplo, si yo tengo automatizado estos tres niveles, es decir, con un botón puedo correr pruebas en los tres niveles, cada vez que se cree una nueva versión de mi producto, apenas se cree esa versión, va a correr automáticamente las pruebas en estos tres niveles y sin que yo teste nada, ya van a saltar bichos. Entonces, obviamente eso me va a ahorrar tiempo, va a ayudar a la calidad, voy a poder dedicarme a otras cosas y lo más importante, van a saltar bichos en cuestión de minutos.
Digamos que esto tarda en correr 1 hora, entonces después de que corran esas pruebas en 1 hora, van a aparecer los bichos. Pero como les dije, llegar a ese punto toma tiempo, experiencia, y realmente solo los buenos equipos tienen todos esos niveles automatizados. Pero es lo que deberíamos apuntar como equipo, a hacer eso, a tener esos 3 niveles automatizados y ahorrarnos tiempo. Entonces, a eso se refiere la pirámide de la automatización. En el módulo de automatización, como vamos a aprender desde cero, vamos a empezar por lo más fácil, que es automatizar la cara de la aplicación. Y lo más común también, la mayoría de los equipos solo automatizan aquí. También van a ver un poquito de esto, de cómo automatizar la parte de los APIs y eso, de manera general. Ya después en siguientes cursos o cada uno que quiera profundizar puede profundizar en esto. La herramienta más común para automatización es Selenium. Selenium automatiza en este nivel. Selenium lo que hace es agarrar la página, los elementos de la página y simula interacciones. Digamos, yo le puedo decir mediante código, mediante Java, haz clic aquí, aquí, aquí y simulando un test case. Entonces, en vez de que yo tenga que estar ejecutando el test case manualmente, le doy un botón play y va a correr el test case las veces que quiera por mí, y así todo mi test suite, todo mi conjunto de test cases a nivel de interfaz. Entonces, Selenium es lo primero que deberíamos aprender. Después, para automatizar este nivel de las APIs de los servicios, se usan otras herramientas, entre las cuales está Postman o SubUI, que son las más comunes. Para aprender eso también hay cursos, tutoriales, hay todo. Lo bueno es que hay en internet, hay todo. Pero no deberíamos tratar de aprender todo es bastante extenso. Hay que empezar de lo más sencillo, que es Selenium. Bueno, de hecho, si no sabemos nada de automatización, hay que empezar aprendiendo algún lenguaje como Java, Python, C Sharp. Después aprender Selenium, un curso de Java con Selenium, y así vamos a aprender primero esto, luego un curso de automatización con Postman para aprender a automatizar esto y ya. Y esta parte, como les dije, lo hacen los desarrolladores, así que no hay mucho para jugar en eso. Ya, entonces, sobre la automatización y la pirámide. Volviendo a hablar de los niveles, hemos dicho que el primer nivel en todas las pirámides es el unit testing o las pruebas unitarias, y hemos explicado que esas pruebas son las pruebas que se realizan a nivel de código. Y también hemos dicho que generalmente eso lo hacen los desarrolladores. Pero, ¿qué son esas pruebas exactamente? Imaginemos esta calculadora y obviamente esta calculadora por detrás es código, ha sido programada. Entonces, para que esta calculadora, para que cuando yo use el botón de suma funcione correctamente, hay código, hay un método que se llama suma. En este caso está aquí. Este que dice, no, esta es la prueba. Ya, pero hay código. Entonces, hay un código que va a sumar. Las pruebas unitarias lo que hacen es básicamente test cases en código, a nivel de código, para probar que esa suma está realmente funcionando bien. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba unitaria donde estamos diciéndole mediante código a la calculadora que sume 1 más 2 y que el resultado debería ser 3. Si por algún motivo no da 3, va a saltar, va a decir tu prueba ha fallado. Y el desarrollador que está programando esta calculadora, que está programando la suma específicamente, va a encontrar un bicho antes de que llegue a nuestras manos. Y va a decir, hay un error aquí, tengo que revisar mi código. Entonces, para eso sirven las pruebas unitarias. A nivel de desarrollo, a nivel de código, sirven para encontrar bichos, y eso obviamente mejora la calidad del producto porque está encontrando bichos antes. Y dijimos que encontrar bichos antes
siempre va a ser más barato y mejor. Pero no debemos preocuparnos mucho de las pruebas unitarias porque realmente nunca las hacemos. Tendría que ser un caso excepcional que nos toque hacer pruebas unitarias. A lo mucho nos va a tocar hacerlas cuando estemos automatizando en algunos lugares de nuestro framework de automatización. Eh, Volviendo a la pirámide. Ya hemos dicho que son las pruebas unitarias. Y dijimos que el siguiente nivel de la automatización son las pruebas que se realizan para ver que se integren los diferentes servicios, APIs de la aplicación. ¿Qué son estas pruebas? Pero básicamente es como explicamos en Integration Testing. Un sistema, una aplicación va a tener muchos módulos, muchos servicios, muchos APIs y al final todos estos se van a integrar y tienen que funcionar integrados sin problemas. Entonces nosotros podemos hacer pruebas de integración usando una herramienta como Postman y ahorrarnos tiempo, como dijimos que ayuda a la automatización. Nos va a ahorrar tiempo de ejecución, nos va a permitir dedicar ese tiempo para otras cosas, etc. Entonces, para aprender a automatizar pruebas de servicios o de APIs, tendríamos que tomar un curso de Postman o de SubUI. La herramienta que más les recomiendo aprender, que es la más usada y la que más piden, es esa que se llama Postman. Pero mejor voy a escribir aquí. Entonces, si a alguien le interesa darle una mirada a Postman y aprender y profundizar, le va a ser muy útil. Entonces, esta herramienta es la más utilizada para pruebas de API o servicios y se puede realizar pruebas manuales o automatizadas utilizando esa herramienta. Hay hartos cursos en internet de Postman, tutoriales desde cero, etcétera, etcétera. No se necesita saber programar para aprender esa herramienta, pero sí por lo menos necesitamos saber qué es una API. Entonces, antes de tomar un curso de Postman, podemos investigar un poco sobre qué es una API, cómo funciona una API y ya. Entonces, en eso consiste la automatización al nivel de los servicios o APIs. Y por último, dijimos que también se puede automatizar a nivel de interfaz de usuario. ¿Eso qué significa? Significa básicamente los test cases que nosotros ejecutamos, pero ejecutados por una máquina. Ahí en ese nivel ya tenemos la calculadora hecha, ya tiene botones, ya tiene pantalla, ya se puede usar. Escribimos nuestros test cases, digamos, verificar que la suma funcione bien, verificar que el botón de igual funcione bien, verificar que este otro botón de borrar funcione bien. Escribimos nuestros test cases, como ya sabemos, para verificar todos los escenarios que sean importantes de la calculadora. Y empezamos a ejecutarlos. La automatización también nos puede ayudar aquí, porque utilizando una herramienta como Selenium, podemos automatizar todos esos test cases y correrlos con un solo botón y ahorrarnos mucho tiempo. Entonces, como les dije, Selenium lo único que hace es agarrar los elementos, los mapea, los captura de una página web y nosotros le decimos mediante código. Quiero que hagas clic aquí, 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 aquí. Programamos y una vez que está programado, funcionando, ya ese test case va a correr todas las veces que nosotros deseemos, las veces que le digamos que corra, a la hora que sea. Podemos correrlo 10 veces al día, 100 veces al día, lo que nosotros necesitemos y obviamente eso nos va a ahorrar bastante trabajo. Entonces, a eso se refiere la pirámide de la automatización. En el módulo de automatización van a ver a profundidad esto y van a aprender a automatizar test cases, van a aprender Selenium, van a ver cómo se usa Selenium usando un lenguaje de programación, qué herramientas se utiliza.
creo que también van a volver a ver la pirámide. Entonces es bueno que ya la vayan conociendo. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar con una pequeña actividad que va a ser lo último del módulo. Aquí está. Les voy a pasar un link en el chat. Aquí está. Esta página es una tienda virtual de testing. Es una página de testing que simula ser una tienda. Es como una tienda virtual de verdad. Tienen productos, precios, etcétera, etcétera. Usuarios. Entonces, pueden usar igual esta página para escribir test cases, para automatizar, para lo que quieran. Es una tienda de testeo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir este documento. Es bastante corto. ¿Dónde está? Les voy a pasar ese documento en el chat. Aquí está. Y ustedes se lo pueden descargar, por favor. Primero, ¿alguien me puede confirmar que tienen acceso al documento y que pueden descargarlo? Primero eso. No se puede acceder al documento, Miguel. Ya, entonces no, ese no era el link. Gracias. Ahorita les paso el link que sirve. Ya. En este link deberían poder abrirlo y descargarse este documento. En el último link que he pasado. Ahora sí, creo que sí, ¿no? ¿Alguien me podría confirmar? Sí, positivo, se puede. Ya, perfecto. Ya, entonces, el otro día, la anterior clase, perdón, hablamos sobre el ciclo de vida de software testing. La presentación ya está compartida. Ahí tienen el gráfico con las actividades que se realizan como equipo de QA. Lo que vamos a hacer, basándonos en este documento, es llenarlo pensando que nosotros somos el equipo de QA para esta tienda, que nos han contratado para testear esta tienda. Pueden asumir ciertas cosas cómo debería funcionar el login o algunas cosas. Como no es nuestra tienda, no sabemos exactamente algunos detalles, ¿no? Pero pueden asumir, no hay problema. Lo que sí debemos saber es que es una tienda virtual que te permite elegir productos, añadirlos a un carrito, ponerlos en una lista de deseos, como una tienda virtual, normal. Entonces, lo que necesito que hagan es que se descarguen este documento, que lo abran en Word o en lo que deseen, y que lo llenen imaginando que somos el equipo de QA de esta tienda. Por ejemplo, he puesto ejemplos en cada sección. Por ejemplo, dijimos que todo empieza con el análisis de requerimientos. Dijimos que eso es lo primero que hacemos cuando estamos empezando el ciclo de vida. Entonces, en el análisis de requerimientos, debemos escribir los requerimientos para esta tienda con una breve descripción de cómo deberían funcionar estos requerimientos y con una prioridad. Es importante la prioridad porque hay requerimientos que son más importantes que otros. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un análisis de requerimientos para esa tienda, voy a ver la tienda,
o voy a imaginar la tienda que voy a diseñar y voy a empezar a desglosarlo en requerimientos importantes y grandes. Por ejemplo, el requerimiento para describir cómo debería funcionar la barra de búsqueda, por ejemplo. Ahí debo describir cómo debería funcionar la barra de búsqueda y todos los detalles que yo considere pertinentes sobre esa barra de búsqueda para que cuando los desarrolladores se pongan a codificar y a crear esa barra de búsqueda, sepan cómo crearla. O los testers o los QAs se pongan a testearla, sepan cómo testear y cómo debería funcionar. Entonces, ese es un ejemplo de un requerimiento muy, muy básico. No es necesario que se extiendan, así de simple basta. Solo es para entender cómo se definen estos requerimientos y este ciclo de vida. Entonces, cada uno puede ir llenando el número de requerimientos que quiera. 1, 2, 3, 5. Creo que con eso basta. Unos 3, 4 o 5. De forma simple como aquí. Y después puede escribir un mini test plan en esta sección. Aquí he puesto un gráfico que nos dice qué cosas debería contener un test plan. Entonces, en esta sección de test planning, pueden ustedes, como ustedes deseen, pueden poner una tabla o pueden ponerle con guiones, con puntos, con números, no importa eso. Dijimos que no hay ningún formato. Y llenar básicamente estas secciones. Entonces ponen, digamos, introducción. Los que quieren pueden hacerlo en inglés y los que deseen también en español, no hay ningún problema. Entonces pueden poner introducción y ahí ponen una pequeña introducción de qué va a contener el test plan para esta tienda. Pueden ver el ejemplo del banco que también está en el compartido y guiarse en eso. Después pueden poner features to be tested o en español si quieren lo ponen. Y ahí ponen, por ejemplo, compras, usuarios, seguridad, lo que ustedes vean o lo que piensen que debería testearse en esta tienda. Y así van llenando todos los campos del test plan que están especificados aquí de forma simple, muy, muy simple. Si 2, 3 líneas por cada campo o una línea, si basta con eso y ya. Pueden ponerle una tabla o con guiones, como ustedes deseen. Y así van a ir pasando de sección a la siguiente sección. Dijimos que después se hace la creación de test cases. Basta que escriban un par de test cases aquí, simples, solo el título, no necesitamos escribir pasos, nada. Eso ya lo sabemos cómo llenar la herramienta. Solo es para ver que tiene coherencia sus test cases con su test plan, con sus requerimientos. Entonces pueden, digamos, tomar el requerimiento 1 y escribir unos 3, 4 test cases sobre el título para ese requerimiento 1. Digamos, mi requerimiento 1 se trata de la barra de búsqueda. Entonces yo puedo escribir, verificar que se puede buscar con nombre, otro verificar que se puede buscar con identificador, verificar que si lo dejo vacío me sale un mensaje de error, etc. Entonces es así de simple. Esta parte de Environment Setup no es necesario porque no sabemos cómo está por detrás esta tienda. Entonces estamos suponiendo que trabaja así, que tiene un servidor web y una base de datos y nosotros nos conectamos. En la parte de la ejecución, pueden poner un cuadro o una imagen, lo que deseen, de supuestamente, suponiendo que han ejecutado, digamos, 100 cases o 200, no sé, y suponiendo que algunos han fallado, otros han pasado o han encontrado bichos, como ustedes deseen. Aquí lo que se va a ver es cómo demostrarían los resultados de su trabajo, pero de una forma muy, muy simple. Basta que pongan un gráfico, 2 gráficos o una tablita, como ustedes deseen. Ahí la cosa es ver cómo van a visibilizar su trabajo, porque el otro día hablamos que es importante eso de visibilizar nuestro trabajo. Y lo mismo en la última actividad que dijimos que es el reporte final. Pueden llenar esta tabla o personalizarla y poner otras cosas que piensan que son importantes, siempre imaginando que han ejecutado muchos test cases para esta tienda.
Entonces, una vez que terminen de llenar esto, al final ponen su veredicto final. Si digamos, han quedado con 100 bichos, digamos, abiertos de prioridad 1, entonces su veredicto final tendría que ser: el equipo de QA no recomienda que salga al mercado porque no se cumple el criterio de no tener bichos de prioridad 1. Entonces depende de los resultados que ustedes han puesto aquí y aquí, van a dar un veredicto final. El veredicto final simplemente es eso, es decir, el equipo de QA dice si sale o no sale y por qué, nada más. Entonces pueden ponerlo como ustedes deseen, en 1, 2, 3 líneas. Entonces, una vez que llenen estas secciones que acabamos de describir, tomando en cuenta la tienda, imaginando que están testeando la tienda, simplemente me lo mandan. Y eso va a ser como la práctica final del módulo y nos va a servir para comprender esto que es muy, muy importante, que es el ciclo de vida de software testing y saber qué se hace en cada etapa de este ciclo de vida, que es lo que vimos ayer. Pueden usar la presentación de ayer, el test plan, los 2 test plans que están de ejemplo ahí, o lo que ustedes deseen para guiarse. Y no hay tampoco apuro en presentar esto. Pueden presentarlo hasta después de una semana si quieren y hacerlo con calma. Pero es importante que lo completen y lo envíen. Y yo les voy a responder poniendo retroalimentación de cada sección. Digamos, si veo que han llenado mal la parte del test plan o algo no está claro, entonces ahí abajito les voy a poner con una letra de otro color para que se diferencie. Esta parte debería haber contenido esto, o etcétera, etcétera. Entonces, y luego ustedes se lo quedan y pueden usarlo si es que en algún momento en su trabajo necesitan hacer un test plan o participar en este ciclo de vida, etcétera. Entonces, esta va a ser considerada la única bueno, es la única práctica que hemos hecho para enviar. Y esta va a ser la práctica final, la única práctica final que vamos a hacer. Y como les dije, pueden enviármelo hasta después de una semana. Les voy a poner mi correo en el chat de WhatsApp para que lo tengan ahí disponible, porque aquí en el Zoom se va a perder cuando cerremos el Zoom. Y sí, una semana. Y si alguien se atrasa o algo me dicen, no, tampoco hay problema de extenderlo un par de días, porque el lunes van a empezar con el módulo de metodologías de desarrollo, donde van a profundizar Scrum específicamente. Es un módulo bien, es interesante y es más dinámico. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta práctica final que vamos a llenar, básicamente este documento. De todas formas, voy a poner en el WhatsApp las instrucciones, el correo, la fecha, para que lo tengan ahí y lo revisen el rato que deseen. Lo que sí quisiera es que se descarguen el documento hoy día para que ya lo tengan y si desean pueden ir avanzando también. Y que tengan y que guarden esta página porque todo se va a hacer pensando en que somos el equipo de QA de esta página. Como les mencioné, pueden hacerlo en inglés o en español, no hay ningún problema. Ya, entonces si no hay preguntas, voy a lanzar nuestra última encuesta del módulo. Y ya saben, después ya podemos irnos. Les deseo mucha suerte en los siguientes módulos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo igual voy a seguir en el grupo de WhatsApp y pueden escribirme o pueden escribirme por privado. Todo el material va a estar disponible hasta el final del diplomado en esa carpeta de Google Drive que les he compartido. Los videos también en el canal de YouTube. El video de ayer ya está. El video de hoy va a estar mañana. Y agradecerles por su tiempo, desearles mucha suerte en los siguientes módulos. Van a haber temas interesantes. Este módulo tiene más teoría porque son las bases
para empezar desde cero en la carrera de QA. En los demás módulos van a haber más práctica en metodologías ágiles, en automatización, en base de datos, etcétera. Van a haber otras herramientas también, otros ejemplos, otras aplicaciones, y van a también verlos con otros docentes que tienen otras experiencias, etcétera. Entonces, simplemente eso, mucha suerte en los siguientes módulos. Gracias por haber participado en este módulo, por haber asistido todos a todas las clases. Y si no hay preguntas, voy a lanzar la encuesta final. Y por favor, démonos unos minutos para responderla y después ya nos podemos despedir. Gracias, Miguel. Nos vemos. Nada, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Gracias, Miguel, un gusto. Un gusto. Nos vemos en el módulo 8. Gracias. Gracias. Gracias por la clase, estuvo muy bueno. Muchas gracias.